Una pregunta que nos hacen frecuentemente en Construyendo Méritos es ¿en qué consiste la metodología de juicio situacional que usa la Comisión Nacional del Servicio Civil en los concursos de méritos de su competencia? El propósito de este espacio entonces es definir en qué consiste esta metodología y vamos a explorar esta definición a través de algunos ejemplos que traemos para ustedes. Comenzamos entonces y entramos en materia. ¿En qué consiste la metodología de juicio situacional? Para buscar esta definición, primero vamos a traer para ustedes cómo evaluaba la Comisión Nacional del Servicio Civil antes de adoptar la metodología de juicio situacional. La comisión usaba dos tipos de preguntas en los concursos de méritos de su competencia: preguntas tipo 1 y preguntas tipo 2. Las preguntas tipo 1 son selección múltiple con única respuesta y las preguntas tipo 2 son selección múltiple con múltiples opciones de respuesta. Veámoslo a través de un ejemplo. Preguntas tipo 1. La rama judicial del Poder Público posee un régimen especial de carrera administrativa. Como consecuencia de ello, este órgano tiene la facultad de administrar y vigilar su propio sistema de carrera, administrar su sistema de carrera sin ejercer su vigilancia, vigilar su sistema de carrera sin ejercer su administración, ejercer un control sobre quien adelante los concursos de méritos. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Tenemos una pregunta que para nosotros resolverla, para nosotros dar una respuesta, no necesitamos información adicional que está por fuera de esta misma pregunta. Yo lo que necesito hacer es leer atentamente el enunciado y de acuerdo a ese enunciado inicial seleccionar solo una de las opciones de respuesta porque solo una es correcta. No necesito información externa para resolver la pregunta. En este caso, la clave de respuesta sería la A, porque la rama judicial es competente para administrar y vigilar su propio sistema de carrera administrativa. La Comisión Nacional del Servicio Civil no tiene competencia sobre este tipo de carreras administrativas o de regímenes especiales de carrera administrativa, ya que le compete a estas mismas entidades administrar y vigilar su carrera administrativa. Estas son las preguntas tipo 1, preguntas de selección múltiple con única respuesta. Pero la comisión también hacía uso de preguntas tipo 2, de selección múltiple con múltiples opciones de respuesta. Veamos este ejemplo. El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan de este régimen de nombramiento los concejales municipales, los fiscales de la República, los trabajadores oficiales y los jueces de la República. Aquí ya no hay solo una opción de respuesta, sino que pueden ser varias opciones de respuesta que sean correctas. Yo necesito entonces asociar las opciones de respuesta que considere correctas y seleccionar de acuerdo a esta combinación la letra correspondiente. Ejemplo, si 1 y 3 son correctas, ustedes deben marcar la A. Si 2 y 4 son correctas, deben marcar la B. Si 1, 2 y 3 son correctas, marcan la C. Y si solo la 4 es correcta, marcan la D. En este caso, la respuesta correcta sería la A. ¿Por qué? Porque los concejales municipales y los trabajadores oficiales no son empleos de carrera administrativa. Los concejales municipales son cargos de elección popular y los trabajadores oficiales no son empleos de carrera administrativa, sino que se rigen por las normas del derecho laboral común ordinario. Entonces, esta es la metodología que antes usaba la Comisión Nacional de Servicio Civil, a través de preguntas tipo 1 y preguntas tipo 2. La característica que yo quisiera resaltar de este tipo de preguntas es que toda la información que yo requiero para resolverlas está en la misma pregunta. Es decir, yo debo abordar el enunciado y en este enunciado inicial yo tengo toda la información que requiero para responder. Esto no sucede en la metodología de juicio situacional que viene usando la Comisión Nacional del Servicio Civil. Vamos a explorar una definición que hizo la Comisión en la Convocatoria Territorial 2019, más concretamente en la Guía de Orientación al Aspirante para la aplicación de pruebas escritas de esa convocatoria. Esto es tomado entonces de esta guía. Abro comillas. Para el diseño de las preguntas en las pruebas escritas del proceso de selección territorial 2019,
se trabajó con el formato de prueba de juicio situacional. Este tipo de evaluación permite evidenciar las decisiones que toma el concursante frente a una situación o problema hipotético que normalmente se presenta en un contexto laboral real. De acuerdo con la literatura, las pruebas de juicio situacional se caracterizan por presentar a la persona examinada un conjunto de situaciones hipotéticas de interacción, aplicación de conocimientos o de procedimientos. Para este tipo de evaluación se presenta un escenario con varios cursos de acción posible que son enumerados y de los cuales el evaluado tiene que seleccionar uno en términos de lo apropiado o de la posibilidad de respuesta que se mostraría en la vida real. En este tipo de evaluación se requiere que el aspirante demuestre que posee las competencias relacionadas con la aplicación de conocimientos, capacidades y habilidades exigidas para desempeñarse exitosamente en el empleo ofertado. De manera que las preguntas situacionales tienen una amplia distancia de las pruebas de tipo memorístico porque implican la interacción de la experiencia y el conocimiento para encontrar la solución adecuada en el contexto laboral. Esta es la definición que hace la CNSC de la metodología de juicio situacional. Vamos a ver esto a través de un ejemplo, pero previamente vamos a destacar los principales elementos de esta definición que acabamos de abordar. Un primer elemento es que cada pregunta o grupo de preguntas está precedida de un supuesto, situación, caso hipotético. Entonces yo para responder una pregunta, ahora no voy a tener toda la información en esa misma pregunta, sino que voy a tener que ir al caso hipotético y complementarlo con la pregunta. Una segunda característica es que buscan indagar qué haría el concursante ante ciertas situaciones que se le podrían presentar en el desempeño del empleo. La idea que subyace a la metodología de juicio situacional es que se debe testear, se debe evaluar al concursante como si estuviera ocupando el empleo para el cual está concursando y qué haría él en una determinada situación. Una tercera característica que nosotros quisiéramos resaltar de esta metodología es que se sumerge al concursante en una situación laboral concreta de carácter hipotético. Está conectada con la característica anterior. Las preguntas tienen 3 opciones de respuesta, de las cuales solo una es correcta. La Comisión Nacional del Servicio Civil viene usando 3 opciones de respuesta. Nosotros en Construyendo Méritos en nuestros ejercicios usamos 4, esto no cambia en nada el uso de esta metodología. Lo que se debe resaltar es que se usan preguntas de selección múltiple con única respuesta, es decir, solo hay una clave de respuesta. Un elemento que nos gusta resaltar o que deseamos resaltar es que la metodología de juicio situacional incluye preguntas que representan un grado mayor de exigencia frente a la anterior metodología de evaluación, porque requieren mayor comprensión lectora, mayor concentración, mayor capacidad para conectar hechos, entre otras habilidades. Y finalmente debemos resaltar que la metodología de evaluación se usa en todo tipo de pruebas de la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Qué quiere decir esto? La Comisión Nacional del Servicio Civil en sus concursos usualmente aplica una diversidad de pruebas. Esencialmente aplica una prueba de competencias funcionales o de competencias básicas y funcionales y una prueba de competencias comportamentales. En estas pruebas se usa la metodología de juicio situacional, independientemente que se estén evaluando conocimientos, que se estén evaluando habilidades o que se estén evaluando competencias comportamentales. Vamos a entrar en materia y a ver un ejemplo de metodología de juicio situacional. Este ejemplo es construido por Construyendo Méritos. Responda las preguntas 1 a 3 leyendo previamente el siguiente enunciado. Un ciudadano escribe a la Comisión Nacional del Servicio Civil con la siguiente solicitud. Señores Comisión Nacional del Servicio Civil, la Procuraduría General de la Nación es una entidad con régimen específico de carrera administrativa, por lo cual la administración y vigilancia de su régimen de carrera es una competencia asignada por la Constitución Política de 1991 a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Soy funcionario en el nivel profesional de esta entidad en encargo, por lo cual me gustaría concursar para un empleo en el nivel profesional. Hace 4 años que no se adelanta concurso público de méritos en esta entidad.
Es importante una oportunidad para los empleados. Esto es lo que le escribe el ciudadano a la Comisión Nacional de Servicio Civil. Nosotros debemos responder las preguntas 1 a 3. Veamos. Pregunta número 1. Frente a la solicitud de adelantar el concurso público de méritos de la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Nacional de Servicio Civil A. No es competente para vigilar el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación. B. No es competente para administrar el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación. C. Es competente para administrar y vigilar el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación. D. No es competente para administrar ni vigilar el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación. A estas alturas ya debemos tener clara esa respuesta porque es un tema que hemos mencionado tangencialmente en este espacio. En este caso, solamente una de las opciones de respuesta es correcta, que sería la D. La comisión no tiene competencia ni para administrar ni para vigilar la carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación. Esa sería la primera pregunta. Vamos a la pregunta número 2. El ciudadano afirma que la Comisión Nacional del Servicio Civil es una creación de la Constitución Política de 1991. Frente a esta afirmación es correcto precisar que A. La Comisión Nacional del Servicio Civil existe antes de la Constitución Política de 1991. B. La Comisión Nacional del Servicio Civil fue creada con la Constitución Política de 1991. C. La Comisión Nacional del Servicio Civil es una entidad del orden nacional creada mediante decreto presidencial. D. La Comisión Nacional del Servicio Civil fue creada con posterioridad a la Constitución Política de 1991 a partir de una ley estatutaria. La respuesta correcta en este caso sería la B. La Comisión Nacional del Servicio Civil es una creación de la Constitución Política de 1991 y existe jurídicamente a partir de la expedición de la Constitución Política. Realmente la Constitución comienza a funcionar con la expedición de la Ley 909 del 2004, pero se consagra en la Constitución desde su misma expedición. Entonces, la respuesta correcta a efectos de esa pregunta sería la B. Doy la respuesta correcta no porque sea necesario para comprender la metodología de juicio situacional, sino para que no nos quedemos con este tipo de inquietudes. Veamos el ejemplo número 3. Respecto al tipo de vinculación del ciudadano, es cierto que, entonces aquí ya aumenta un grado de dificultad la pregunta, ya vamos a ver por qué. Es un empleado sin derechos de carrera administrativa, es un empleado con derechos de carrera administrativa, es un empleado que ha sido nombrado en un empleo de libre nombramiento y remoción, es un empleado de carrera administrativa que ha sido nombrado en un empleo de carácter temporal. Aquí se hace más evidente que yo necesito conectar la pregunta con el enunciado inicial, porque me están preguntando qué tipo de vinculación tiene la persona con la entidad, ¿cierto? Y yo para esa información la obtengo del caso hipotético inicial. Vamos a leer a ver si lo logramos entender mejor. La Procuraduría General de la Nación es una entidad con régimen específico de carrera administrativa, por lo cual la administración y vigilancia de su régimen es una competencia asignada por la Constitución Política a la Comisión Nacional de Servicio Civil. Soy funcionario en el nivel profesional de esta entidad en encargo, por lo cual me gustaría concursar para un empleo en el nivel profesional. Es decir, la persona desempeña un empleo en la entidad en encargo. En este caso, la respuesta correcta sería la B. Es un empleado con derechos de carrera administrativa. ¿Por qué? Porque el encargo solamente puede usarse para situaciones en las cuales un empleo está vacante y para ello se le asigna ese empleo vacante en calidad de encargo a un empleo que posea derechos de carrera administrativa. Si un empleo que tiene una vacancia temporal o definitiva se suple con una persona externa a la entidad, no sería un encargo sino un nombramiento en provisionalidad, ¿cierto? Entonces miren que esta información yo la obtengo del caso hipotético inicial. La respuesta correcta en este caso sería la B, es un empleado con derechos de carrera administrativa, porque para ser nombrado en encargo debe poseer derechos de carrera administrativa al interior de la misma entidad.
¿Qué se evalúa bajo la metodología de juicio situacional? Ya vimos con ejemplos en qué consiste la metodología de juicio situacional. Vamos a profundizar un poquito más y es en qué tipo de pruebas se usa la metodología de juicio situacional. Nosotros ya adelantamos que en todas las pruebas de competencia de la CNSC se usa la metodología de juicio situacional. Ahora lo que queremos ver es ejemplos de no solamente preguntas que evalúan conocimientos, sino preguntas que evalúan competencias comportamentales, que es el otro componente fuerte de los concursos de competencia de la comisión. En los concursos CNSC se evalúan competencias laborales denominadas a efectos de este tipo de concursos, competencias básicas y o funcionales y competencias comportamentales. En todas ellas se utiliza la metodología de juicio situacional. Esto que acabamos de mencionar es lo siguiente. En los concursos CNSC se evalúan competencias laborales. Pueden ser conocimientos, que pueden ser a su vez conocimientos básicos o funcionales, ¿cierto? Entonces, en conocimientos tenemos conocimientos sobre, por ejemplo, la estructura del Estado en la Constitución política, sobre el derecho de petición o el régimen general de carrera administrativa, por ejemplo. Es decir, en conocimientos básicos se evalúan que son conocimientos que son básicos para toda la función pública. También se evalúan en esos conocimientos básicos habilidades como razonamiento lógico-matemático, como comprensión lectora, como ofimática. Entonces, cuando se evalúan conocimientos se usa la metodología de juicio situacional. Pero adicionalmente, la Comisión Nacional del Servicio Civil evalúa otro tipo de competencias laborales que son competencias del ser. Allí ya no se evalúan conocimientos, sino variables psicológicas de la persona que para efectos de los concursos de competencia de la comisión se denominan competencias comportamentales. Ya no se evalúan conocimientos, reitero, sino capacidades, habilidades, rasgos, actitudes, aptitudes del aspirante. Entonces vamos a conectarnos con el otro componente que evalúa o que se evalúa en las competencias de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Hablamos de la evaluación de competencias comportamentales. En los concursos de competencia de la Comisión Nacional de Servicio Civil usualmente se evalúan dos pruebas escritas. Una prueba de competencias funcionales o de competencias básicas y funcionales en la cual se evalúa esencialmente conocimientos. También se evalúan habilidades como comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático u ofimática, por ejemplo. Este es el componente que se evalúa en la prueba de competencias básicas o competencias funcionales o competencias básicas y funcionales. Pero adicionalmente en los concursos CNSC se evalúan competencias comportamentales. Ya mencionamos esto, estamos reiterando estos conceptos y estas son las dos pruebas principales que se evalúan en los concursos de competencia de la CNSC. Veamos entonces cómo se aplica la metodología de juicio situacional en la prueba de competencias comportamentales a través de un breve ejemplo. Lea detenidamente la siguiente situación y responda a las preguntas 1 a 2. Con ocasión de la situación de pandemia, un elevado número de colaboradores de la empresa donde usted trabaja ha sido enviado a casa para dar continuidad a sus labores sin el riesgo de exposición al virus o para no contagiar a otros si llegaran a estar enfermos. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Usted no está del todo conforme con esta decisión? Pues todo lo que requiere en su trabajo lo tiene a mano en su oficina. Por esta razón, usted acepta el trabajo en casa, pero sabe que no podrá rendir igual, manifiesta a su jefe la inconveniencia de la decisión que está tomando, comenta con sus compañeros las dificultades que van a tener durante este tiempo. Entonces aquí me están evaluando una competencia comportamental específica. Yo debo seleccionar una de las tres opciones de respuesta, ya que solo una de las opciones de respuesta contiene la clave de respuesta. El caso es que la metodología de juicio situacional usada en las competencias comportamentales es, digamos, la misma que en las competencias básicas y o funcionales, en la cual yo debo conectar este caso hipotético inicial con cada pregunta, ¿cierto? En este caso, la clave de respuesta sería la B
y se está evaluando la competencia de comunicación efectiva. Comunicación efectiva, que es una competencia comportamental establecida en el decreto 1083 del 2015, luego de la modificación de las competencias comportamentales que se hiciera en el 2018. Cada una de las preguntas está evaluando una competencia específica. Veamos el segundo ejemplo. Las reuniones virtuales de su equipo de trabajo resultan particularmente tediosas y se percibe que no disfrutan como antes el trabajo en equipo. Frente a esta situación, usted A. Sigue asistiendo a las reuniones, pero procura no participar mucho para que no se alarguen. B. Propone que se hagan reuniones virtuales donde compartan sobre temas diferentes al trabajo para que sean menos tediosas. C. Habla con su jefe y le informa que usted participará de las reuniones estrictamente necesarias para no afectar su productividad. En este caso, la clave de respuesta sería la B. También se evalúa la competencia de comunicación efectiva. Entonces allí vamos a resaltar una de las características de esta modalidad de evaluación para las competencias comportamentales. Cada situación que a mí me presentan en las pruebas evalúa una competencia comportamental específica. En otros espacios nosotros hemos detallado cuáles son las competencias comportamentales que se evalúan en el ingreso a los empleos de carrera administrativa en Colombia. En suma, cada una de las situaciones que me presentan evalúa una competencia comportamental, por lo cual cada pregunta evalúa a su vez una competencia comportamental específica y solo una de las opciones de respuesta que me presentan a mí en cada pregunta está evidenciando que yo poseo la competencia que me están evaluando. Es decir, en este caso, si yo selecciono la B, quiere decir que estoy demostrando que poseo, al menos parcialmente, la competencia de comunicación efectiva, porque esta es la opción por la cual yo optaría en este caso hipotético. Esta es entonces la metodología de juicio situacional que usa la Comisión Nacional de Servicio Civil en los concursos de méritos de su competencia. Es una metodología que se usa tanto para la evaluación de competencias básicas o funcionales o la evaluación de conocimientos, si se quiere, como para la evaluación de competencias comportamentales. Es una metodología entonces que es uniforme, que viene siendo usada regularmente en la totalidad de concursos de competencia de la Comisión y que nosotros, como interesados en participar de los concursos de méritos del Estado, debemos conocer muy bien de forma anticipada antes de afrontarnos a las pruebas escritas de un concurso público de méritos.